Buenos días, hermanos y amigos, si nos están acompañando en esta mañana. Siempre es de mucho gozo para nosotros estar acá. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y vamos a la epístola a los Hebreos, capítulo 1. Epístola a los Hebreos. Dice el verso primero: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre amado que estás en los cielos, ante tu santa y divina presencia venimos en esta mañana para alabarte y para glorificarte, porque tú eres bueno, porque tú has hecho maravillas, porque cuando pensábamos nosotros en lo que éramos antes, hijos de ira, lo mismo que los demás, y lo que somos ahora, hijos tuyos, y coherederos con Jesucristo de todas las riquezas en gloria, verdaderamente que nos asombramos. Y de nuestros corazones, nuestras mentes, sale un canto de alabanza, de adoración, de honor a ti, quien todo lo merece. Gracias, Padre. Rogamos ahora tu guía, tu ayuda, para que nuestros pensamientos vengan de ti y podamos hablar a los hermanos en esta mañana como oráculo tuyo. Todas estas cosas las pedimos, damos gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, cuando uno va a comenzar a estudiar un libro de la Biblia o cualquier otro libro, siempre es interesante saber una serie de pormenores para cogerle el hilo a la cosa, ¿verdad? Entonces, este no es una excepción. Y una cosa que llama inmediatamente la atención es que no comienza como una carta. ¿Usted se dio cuenta? Las cartas, cuando ustedes leen una carta de Pablo o de cualquiera de los otros escritores del Nuevo Testamento, notarán que hay un estilo propio de la carta. Se llama estilo epistolar. Bueno, el estilo comienza diciendo: yo fulano de tal, yo Pablo, apóstol, en fin, la identificación. Luego, ¿cuál es la función? Y comienza a desearle cosas buenas, que las bendiciones del Señor. Bueno, es un estilo propio de hacer una carta. Ya en estos tiempos prácticamente las cartas desaparecieron. Pero yo recuerdo, estando yo muchacho, yo siempre le he dicho a ustedes que no hace tanto de eso, pero mi mamá escribía siempre cartas, porque yo era el más pequeño de la casa. Y yo, muchachón, ya todos mis hermanos prácticamente se habían ido a estudiar fuera. Estaban en Santo Domingo y así por el estilo. Entonces, mami le escribía la carta y yo era el que tenía que ir a llevarla. Pero ya eso prácticamente ha desaparecido. Ya nadie prácticamente escribe cartas, sino ahora manda un WhatsApp. Hasta los viejos, pon un WhatsApp, oiga eso. El WhatsApp tiene todo menos un estilo, porque usted se pone a ver la cantidad de abreviaturas y de morfología que usan los muchachos, que si me pongo a decirlo no terminamos hoy, ¿verdad? Que te vaya con K, y que te, nada,
y una abreviatura que hay que saber la jerga para que uno pueda entender. Bueno, es una historia larga. Ahora bien, en cuanto a esta carta, ustedes notarán que no comienza como una carta. Entonces, ¿cómo le vamos a poner si no tiene un estilo epistolar? Pero no comienza como una carta, pero termina como una carta. Por ejemplo, usted va al último capítulo, versículo 13, vemos cómo termina, versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, os saludan, la gracia sea con todos vosotros, amén. Termina como una carta. Entonces, por lo tanto, se considera a esta epístola, que significa igual que carta, una epístola, tiene sí la consideración de una epístola. Una pregunta que también surge en torno, cuando uno está estudiando cualquier libro, y este no es una excepción, es quién escribió el libro, porque es importante. Según el escritor, es su escrito. Alguien dijo que el estilo es el hombre. Hay gente que usted lo oye y dice, no, pero ese fulano, que es el que escribe así. Hay un estilo de cada quien que es propio de cada quien. Bien, esa es una de las sorpresas, o vaya, misterio, vamos a llamarle, de la Biblia. La Biblia sabemos nosotros que fue inspirada. Pero no solamente fue inspirada en el sentido de que Dios dijo, como uno dicta una carta, dice, ponme ahí Juan Pérez, y el otro puede estar escribiendo otra cosa. No. Él inspiró también las palabras. Por eso es que el escritor serio de la Biblia le interesa saber en el original cuál es, qué dice la palabra en el original, porque la Biblia no tiene error. En el original es inerrante. Podría tener error en las traducciones, pero no en el original. Por eso los estudiosos serios se empeñan en conocer el original. Y esa palabra que dice ahí, bueno, eso hay que entrar ahí porque eso tiene un significado, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo también las palabras la inspiró. Ahora, él respetó el estilo. Por lo tanto, el estilo de un escritor, Pablo, no es el mismo el estilo de Juan ni el estilo de Pedro. Son diferentes estilos. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Esta carta a los hebreos se le ha atribuido a Pablo. Durante mucho tiempo, si usted tiene, no sé si Altagracia, Río La Sierva, conserva una Biblia del 1909. Hay que guardar esa Biblia vieja. Bueno, si usted tiene una Biblia del 1909 y va a su casa, va a darse cuenta que cuando usted la abre en hebreo, dice escrita por Pablo. Pero, ¿qué pasa? Que ya los estudiosos modernos no hay un consenso entre ellos de que Pablo fuese el autor de esta carta porque no tiene el estilo paulino. Pablo tenía un estilo diferente. En la manera que el escritor del libro de los Hebreos maneja el griego es muy cuidadoso y muy detallista. Conocía bien el estilo griego. No era que Pablo no lo conocía, pero Pablo tenía un estilo un tanto más descuidado, para decir algo. Este es una estrella. Entonces, por eso no parece haber sido escrita por Pablo. Y hay quienes se la han atribuido a otro, a Apolos, a Aquila y Priscila, incluso a Lucas, y así por el estilo. Ahora, Orígenes, en el siglo III, uno de los llamados padres de la iglesia, dijo, no, eso, el autor de la carta a los hebreos solo lo conoce Dios. Bueno, y ahí vamos a dejarlo, ¿verdad? Bien, fecha en que fue escrita. Bueno, ahí se ha especulado en torno a una fecha, incluso hay algunos que dicen del 60 al 90. Pero lo más sano dice, no. Cuando tú lo lees con detenimiento, te darás cuenta de que todavía el templo de Jerusalén estaba en pie. Por lo tanto, tiene que haber sido antes del 70, porque en el 70 fue que el templo fue derribado. Entonces, tiene que haber sido escrita entre el 60 y el 70. 64, 65, hablan uno, otros dicen el 68, pero en fin, en ese intervalo
de tiempo. Bien, vamos entonces a entrar ya en detalle, por razones de tiempo, porque veo que por más que uno crea, ¿no? El reloj sigue. Fíjense que bien comienza esta carta. Dice Dios. Y es interesante, Dios. Comienza así, diciendo Dios. Cuando está Dios solo en la Biblia, usualmente se refiere a Dios el Padre. Dios. Y qué bueno que uno que va a comenzar un nuevo año ponga eso primero. Dios. Que uno que va a comprarse una casa ponga primero eso, Dios. Que uno que va a viajar ponga primeramente eso, Dios. Dios ocupando siempre el primer lugar. Dios el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Dios dice, habiendo hablado muchas veces. Esa es la grandeza del Dios judeo-cristiano, como a algunos les gustan decirle, para diferenciarlo de tantos otros dioses que hay ahora en el mundo. El Dios judeo-cristiano, el Dios a quien nosotros servimos, en quien creemos, ha hablado, dice aquí, muchas veces. Él no es un Dios mudo. Los dioses son mudos. Ustedes se dan cuenta de eso. Por ejemplo, usted coge los musulmanes. Dice que Mahoma decía que Alá era Dios, pero él lo que era su profeta, su vocero. Pero Alá nunca dijo nada. Mahoma fue que dijo. Supuestamente que Alá le dijo. Entonces, y así por el estilo. Uno viene y dice que le dijeron, pero ahora el Dios nuestro ha hablado, dice, muchas veces. Hay una versión de la Biblia que se llama Dios habla, oye. No solamente ha hablado muchas veces, sino que continúa hablando. Él no está callado. Él sigue hablando, hablando, hablando y todos los días habla. Y habla de diversas maneras, dice acá. El apóstol Pablo, para demostrar que el hombre era inexcusable delante de Dios, en Romanos capítulo 1 habla acerca de que la naturaleza habla de la gloria de Dios. La naturaleza está hablando de que alguien grande hizo lo que hizo, que las cosas no se hicieron solas. Y cuando uno contempla la naturaleza se va asombrando cada vez más. En estos días se descubrió un nuevo miembro de un planeta que no se había descubierto y se van a ir descubriendo cada vez más. Porque lo que nosotros los hombres sabemos acerca del universo es una pequeñísima parte de lo que es el universo, en su diversidad, en su complejidad. Eso habla de que hay un Dios y un Dios grande. Si yo, qué sé yo, vengo y traigo aquí y hago este púlpito, bueno, usted va a decir, oye, qué buen ebanista, sí, bueno, él sabe. Pero si yo hago este edificio, usted va a decir, no, pero ese tiene que ser una gente que conoce de ingeniería. O sea, a medida que es más complejo, bueno, usted entiende que es más inteligente y tiene que tener más conocimiento. Porque es así, de esa manera que nosotros pensamos. Lógica. Pero cuando usted ve el universo, el vasto universo en su complejidad, entonces usted asume tiene que ser alguien verdaderamente inteligente y grandioso el que hizo lo que hizo. Por lo tanto, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, dice, a los padres por los profetas. Los profetas no eran nada más que voceros de Dios. El profeta es uno que viene y decía, como decía Isaías, Jeremías, cualquiera de ellos, y Dios dijo, dice Dios, no soy yo lo que estoy hablando en nombre de Dios. Dios dice, Dios quiere, es un vocero. El profeta no es más que un vocero de Dios. Pero de esa manera habló Dios, dice, en otro tiempo, por los profetas. Versículo 2, en estos postreros días, ahí está. Hay un cambio entonces
de tiempo, hay un cambio de escenario. ¿Qué son estos postreros días? Una buena pregunta. ¿A qué se está refiriendo el autor cuando habla de estos postreros días? Bueno, para que usted no se le enrede mucho la cabulla, desde el periodo que abarca desde la primera venida del Señor hasta su segunda venida. Ahí está ese periodo que se conoce como los postreros días, que son los tiempos que nosotros ahora mismo estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo los postreros días. ¿Cómo ha hablado o cómo habla en estos postreros días? Dice, no nos ha hablado por el Hijo. Anteriormente hablaba por profetas, eran intermediarios. Pero ahora, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. En el original no existe el artículo por, o sea, no había esa preposición por. Por lo tanto, si lo tradujésemos literalmente, diríamos, nos ha hablado por Hijo. Nos ha hablado por Hijo. Él, ese artículo no está original. Entonces, ¿qué podría esto añadirle a esto? Bueno, el mensaje es la persona. El mensaje es la persona. Hermano, ¿y qué es eso? Bueno, vamos a ver cuándo el Señor nació. Estamos en el periodo de Navidad. Yo no sé a usted, pero a mí sí me gusta la Navidad. Ay, corta, como que se va rápido, usted ve. Porque a mí me gusta, mire, oye, que como la gente está contenta y uno viene. Oye, es un periodo indudablemente muy especial. Ahora bien, ¿qué celebramos nosotros? Bueno, celebramos el nacimiento del Señor. El nacimiento de ese niño que nació en un pesebre porque, como sabemos nosotros, para él no hubo lugar en el mesón. Entonces, ese niño tenía un nombre que se le había asignado antes de nacer, antes de la concepción. ¿Llamará su nombre? Jesús. Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jehová es Salvador, porque el que nació era el Salvador. Lo grandioso es que el que nació es el Salvador. Al bien, cuando nació el niño, unas huestes de ángeles vinieron y dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero previamente le había dicho que no temáis. Cuando él vio que esos pastores humildes estaban allí temblando cuando vieron ese ángel y el resplandor que les rodeaba, estaban presos de un gran miedo. Y él le dijo, no temáis porque os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Bueno, nueva de gran gozo no es más que una forma de decir evangelio. Porque evangelio, como ustedes saben, es una palabra compuesta de eu, angelius. Eu es bueno en griego siempre. Siempre esa partícula habla de bueno. Angelus, mensaje. Entonces el evangelio no es más que un buen mensaje, una buena noticia. Yo diría la mejor noticia. La mejor noticia que nosotros hemos recibido, que nació el Salvador. Nació el Salvador. Con la persona del Hijo, es la encarnación del mensaje. El niño es el mensaje. El evangelio es el niño. Si no hubiera niño, no hubiera evangelio. Porque el evangelio no es una cosa teórica que alguien dijo, señores, vamos a hacer una manera que yo opino, que yo creo. No. El niño es el evangelio. Y el evangelio es el niño. Entonces, en estos postreros tiempos nos ha hablado por hijo. Por hijo. Y algo que se le agrega es que no tiene Dios el Padre, que puede hacer todas las cosas, ningún otro mensaje más elevado que el mensaje del Hijo. No hay nada que pueda... No. El que no creyó ese mensaje no vaya a creer a nada. Hay gente que dice, si viniera alguien de allá y me dijera, yo tal vez...
No, usted no va a creer aunque venga quien sea. Si no cree al Hijo, que es el mensaje más elevado que Dios tiene, usted no le va a creer a nada. Ahí está la culminación del mensaje. Y ese mensaje sabemos nosotros que fue finalmente su culminación como tal en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario nosotros tenemos la expresión más elevada del amor que jamás, nunca se había manifestado. Y yo le pregunto a usted, ¿en qué momento se manifestó un amor o se manifestará un amor mayor que el amor que se manifestó en la cruz del Calvario? En ningún sitio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ningún otro momento se ha manifestado ni se manifestará un amor más grande que el que se manifestó en la cruz del Calvario. Por eso tenemos allí el mensaje cumbre de amor. Pero también allí se manifestó como nunca antes el odio más grande y el desprecio más grande que ha recibido Dios. El odio del hombre, cuando estando allí el Salvador, pasaban y se burlaban de él. Entonces tenemos ahí dos caras de una misma moneda. El amor, la mayor expresión de amor jamás manifestada, por un lado; por el otro, el odio del hombre hacia Dios. El hombre odia a Dios. A uno le parece que la gente no viene al Señor porque no se le ha aplicado bien el Evangelio, no se le ha dicho. Si usted le dice, Él viene. El hombre no viene a Dios porque desprecia a Dios, porque es rebelde contra Dios. Por eso que no viene. Aunque sea mi hermano, aunque sea tu hermano, odia a Dios. Y por eso no quiere venir al Señor. Bien, nos ha hablado por el Hijo y dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese Hijo, Dios Padre, le constituyó heredero de todo. Y si es de todo, no hay nada en el mundo físico o espiritual que esté fuera de su posesión. Él es dueño de todo. Todo es de Él. Y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El cual, ¿quién? Cristo. Siendo el resplandor de su gloria. Hay muchos que dicen, tú no ves que Él es resplandor de su gloria. Bueno, Él tenía esa gloria propia que resplandecía. Lo que pasa cuando el Señor vino aquí a la tierra, veló su gloria. Él vino aquí a la tierra y anduvo pobremente. La gente decía, pero este es el hijo de José, que yo lo conozco, el carpintero, hijo de María. O sea, vino, como dijo Isaías, sin atractivo alguno para que le deseemos. Pero era Dios, con su gloria velada. Y así anduvo, porque de otra manera no podía ser. Recordemos el caso de Juan. Juan, el apóstol, se recostaba sobre su pecho cuando estuvo aquí en la tierra, pero cuando lo vemos en Apocalipsis, dice que cuando Juan lo vio, cayó a sus pies como muerto. Realmente él vio al Cristo glorificado y perdió el conocimiento porque la gloria lo derribó. Entonces, es la gloria velada del Señor, pero él refulge con su propia gloria. Y dice que la imagen misma de su sustancia. La imagen habla de identidad. Es la
la palabra es carácter en el griego, y es como ese sello con que se le pegan a las vacas, por ejemplo, un hechizo, como le decimos aquí, que le deja el sello de ese hierro candente y lo pone en la piel del animal. Naturalmente, eso que está ahí es lo mismo que está acá. Lo que habla aquí claramente es que hay plena identidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el mismo Dios. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nosotros sabemos cómo fue creado todo. Él dijo y fue hecho. Así fue la creación. Dijo, sea la luz, y fue la luz. O sea, esa es la palabra creadora. De esa manera, Jesucristo, que fue el agente creador, hizo las cosas. Podemos ver esto en Juan, capítulo 1. Versículo 3, dice, y todas las cosas por Él, ¿por quién es Él? El Verbo que está arriba, el Señor. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, vemos entonces a Cristo en su calidad de creador. Él es el que creó. Dice, y sustenta todas las cosas. No solamente la creó y la dejó, sino que Él está tanto de todo lo que está aconteciendo. Y Él mismo dice que no cae un cabello de la cabeza nuestra al suelo, sino es su voluntad. Él está al tanto de eso. Él está al tanto de darle alimento a los avecillas del campo, y viste las flores, los lirios del campo. Lo que quiere decir que Él no solamente fue el creador, sino que Él está vigilando el desenvolvimiento de las cosas, de la creación. Nosotros que estamos viendo todo esto del calentamiento global y la deforestación y todas estas cosas, nos preocupamos. Pero más preocupado está el Señor de esto que está aconteciendo con su creación. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto. ¿Y qué está esperando? La redención. Ella al igual que nosotros, porque ella sabe que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Y todo esto nos habla a nosotros de la cercanía de la venida del Señor. Nunca como antes ha habido tanta preocupación por la ecología. Nunca antes. Ahora prácticamente todo el mundo está preocupado por la ecología y por el calentamiento, y etcétera, etcétera. Bueno, todo esto habla también porque todo esto vino por el pecado que se introdujo y por el cual fue maldita la tierra. Bien, sigue diciendo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya este es otro aspecto que está tratando acá. Está mirando al Señor como sacerdote. Y ese es un aspecto que el libro de los Hebreos va a tratar en varios pasajes dentro de todo su contenido. Porque el libro de los Hebreos tiene una característica, y es que es un libro muy judaico. Y alguien ha dicho que es el equivalente del libro de Levítico en el Nuevo Testamento. Yo no sé si usted ha leído a Levítico. Y si lo ha leído, no sé si usted lo ha entendido. Bueno, para que no se aflija mucho, el libro de Levítico es uno de los libros que menos se lee. Y de los libros de la Biblia que menos se entiende. Lleno de figuras, lleno de tipos, pero un libro sumamente hermoso porque habla de la santidad de Dios. Así que si usted no lo ha leído, yo le propongo que lo lea. Antes, no sé qué tiempo hará, había una librería aquí que me sirvió de mucho bien.
Una librería que uno salía, iba ahí y se conseguía unos libritos baratos y buenos. Y de la poca librería que yo conocí, que se fiaba, sí. Entonces yo ahí conseguí unos libritos de Macintosh, hablando del Pentateuco, que a mí ha sido una joya. No lo conseguí todos, los de Macintosh, tengo que admitirlo, pero sí conseguí varios dentro de lo que está el libro de Levítico, y comencé a ver cosas que yo no había visto. Y de ahora en adelante soy un amante del libro de Levítico. Bueno, pero lo que quiero decirles es que el libro de Hebreos tiene un gran parecido al libro de Levítico. Ustedes van a conseguir ver muchas veces aquí hablando del Señor como sacerdote, naturalmente superior al sacerdote arónico, sacerdote según la orden de Melquisedec, etcétera, etcétera. Entonces, en su calidad de sacerdote, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ya está mirando hacia la cruz, donde Él, en su persona, hizo la purificación de nuestros pecados. Y eso debe llenarle el corazón a uno de agradecimiento. Porque lo que iba a llevar a nosotros, lo que va a llevar al no creyente al infierno, es el pecado. El pecado no confesado, ese pecado que de manera obstinada ellos no quieren reconocerlo. Un pecador, antes que nada, tiene que reconocer: yo soy un pecador. Es como un enfermo. Si el enfermo dice que no, yo no tengo nada, uno como médico, cuando oye eso, ¿verdad? Yo vine porque la familia me trajo, yo no me siento nada. Y uno le dice: mire, tómese esta pastilla. Ay, de pastilla yo no quiero saber. Y esta inyección, no. O sea que uno se queda diciendo: ¿a qué vino? Bueno, el pecador no arrepentido pasa igual. Él viene y oye el mensaje, y por ahí mismo se va. Y usted no quiere recibir al Señor. ¿Y qué es lo que yo he hecho? Y tremendo lío, ¿verdad? Bueno, hay que reconocer primero que se es pecador. Y cuando por la fe recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, ocurre la purificación de nuestros pecados. Nosotros éramos como los leprosos, estábamos impuros. Y cuando estaba el miembro del campamento israelita con la enfermedad de la lepra, ¿qué debe hacerse con él? Ese era mi hermanito, el niño que yo quiero, más chiquito. ¿Qué es lo que había que hacer de parte de Dios? Sácalo del campamento, no podía estar ahí. Sácalo del campamento. Ahora, cuando era declarado limpio por el sacerdote, ¿qué le ocurría? Lo admitían al campamento. Bueno, nosotros estábamos antes afuera por nuestra condición de pecado. Pero hemos sido purificados y ahora pertenecemos, qué maravilla, a la familia de Dios. Qué maravilla, producto de esa obra realizada por el Señor. Dice: por medio de sí mismo. Él fue no solamente el sacerdote, sino el proveedor del Cordero. Él era el Cordero. Por sí mismo Él efectuó todo eso. Ahora, Él está sentado, dice, a la diestra de la majestad en las alturas. No hay un lugar más elevado que ese. No hay un lugar de más privilegio que ese. Yo no sé si ustedes, sí, seguro que sí, han tenido un enllave en el gobierno. Es bueno. Un amigo de uno, que uno le dice: fulano, mira, ayúdame, ya tú sabes. Y uno sabe que el amigo de uno, ¿verdad? No te va a decir, no, el tuyo está caminando, que ya uno sabe que es un cuento. No, fulano, está bien, yo te voy a regalar lo tuyo. Bueno, como hasta la 1:30, ya no, le iba a hacer una historia, pero ya vamos a terminar ya. Por la historia.
Bueno, esto es una historia, o sea, no es Fíjense bien lo que uno pasa en estos países, ¿verdad? Oiga bien, yo me gradué de médico, pero no solamente de médico, yo soy especialista, señores, y vengo de México con un maletín que me ha traído muy bonito él, y me tiro, porque voy para la secretaría a ver si me dan un empleo. Entonces yo, Pepillito, llego allá y pregunto que dónde que está el asunto de que venga a buscar un empleo, con el papelerío, ¿verdad? Siénteseme aquí, me dicen. Bueno, me senté en un sitio. Siénteseme aquí. Él viene ahora, él le avisa. Oye, yo entiendo gente que ya yo no sabía qué hacer. ¿Verdad? Pero me quedé sentado ahí. Gracias al Señor, una prima que trabajaba en la secretaría me ve sentado ahí. Y me dice, fulano, ¿y qué tú haces ahí? Digo, aquí esperando al secretario. Y me dice, me hace esa seña que ya ustedes conocen. Ven acá, muchacho, ven. La historia es larga, se la voy a abreviar. Pues en la misma puerta que supuestamente iba a salir alguien, me iba a llamar porque el secretario estaba ahí. Dice, ven, vamos a entrar. Eso estaba vacío. Ahí yo nunca había... Y una serie de pasillos por allá, todo un crucigrama. Llegamos a donde el secretario. Mira, este muchacho es primo mío, yo quiero que me ayuden. Bueno, me resolvió mi problema porque yo tenía un amigo, en este caso una prima, pegada ya. Si no me hubieran dejado hasta hoy ahí sentado. Ahora, hermano, qué bueno, qué maravilla que uno tiene. Tenemos nosotros, oiga, el Señor, nuestro Padre, está a su lado derecho y el Señor está al lado de él. Y el Señor nos ama y nos conoce por nuestros nombres. Y Él nos quiere, y Él es bueno, y Él es misericordioso. ¿Por qué no vamos a donde Él y le proponemos todos nuestros temores? ¿Quién no tiene miedo? Tenemos miedo, pero digámoselo a Él. Tenemos problemas, tenemos enfermedades, pero dígaselo a Él que Él es bueno. Y Él está en un lugar de preferencia, el que puede resolver todos los problemas está ahí. Pero ¿a dónde mejor ir? ¿Dónde mejor ir que al Señor? Ahí tenemos este privilegio. Y termino con el 4 que dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Señor no solamente era superior a los profetas, incluyendo a Moisés, porque recordemos, esto está dirigido a los judíos y muchos de ellos estaban por volver para atrás. Pero cuando yo estaba en judaísmo, yo estaba mejor, porque este Jesucristo se fue y nadie sabe dónde está. Había esa duda entre ellos. Entonces, mira, no, ese hijo es superior a los profetas. Pero no solamente es superior a los profetas, incluyendo a Moisés, sino superior a los ángeles. O sea que Él es superior a los seres terrenales, pero también a los seres celestiales, como los ángeles. Entonces, ¿qué mejor que eso? Hay una palabrita interesante, dice hecho. La palabra hecho, en el original, habla de algo que comenzó en el tiempo. Él no era así. Comenzó a partir de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y si contrastamos esto con lo que dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor, nos daremos cuenta de qué interesante es esto. La palabra siendo es de una palabra que viene del griego emi, que significa que es atemporal. Por ejemplo, esa misma palabra del verbo ser es la que tenemos en Juan capítulo 1, verso 1. En Juan capítulo 1, verso 1, ustedes lo conocen muy bien, dice, en el principio era, la palabra era emi.
el verbo. Y el verbo era, la palabra era eimi, con Dios. Y el verbo era Dios. Ustedes saben que los testigos quieren decir, vamos a cambiar esto, le ponen, y el verbo era un Dios. Pero ellos lo que no saben es que la palabra era, cada vez que se repite ahí, habla de un ser que está fuera del tiempo, que es absoluto. O sea, que aunque tú quieras hacerlo así, no lo vas a poder resolver. Y aquí, en el versículo 3, cuando dice siendo el resplandor, usa el mismo verbo de que habla de que Él siempre fue, que está fuera del tiempo, que es un ser eterno, que es Dios. Y esa es la grandeza del cristianismo. No hay nada mayor que el cristianismo. No se deje deslumbrar de ninguna corriente filosófica. No se deje deslumbrar de una cosa nueva que hay por allá. No hay nada en la tierra que pueda siquiera compararse con el cristianismo. ¿Usted llegó al cristianismo? Llegó. Agárrese de ahí, no se mueva. No se lleve de cuento que no hay otra cosa que se pueda comparar siquiera al cristianismo. Así que usted llegó, mi hermana, llegamos, podemos decir, ya. Cuando uno llega al cristianismo, ya, no hay nada mayor que eso aquí en la tierra. Y con una esperanza gloriosa de que pronto estaremos en el cielo donde veremos a nuestro Señor cara a cara, tal cual es. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos porque verdaderamente tú eres bueno y verdaderamente para siempre son tus misericordias. Gracias por Jesucristo, gracias por ese regalo tan grande que tú nos has dado en su persona, porque nosotros nunca hemos recibido algo mayor y estamos más que satisfechos. Ayúdanos, por lo tanto, a comprender un poco más cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura del amor de Cristo que verdaderamente sobrepasa todo entendimiento. Bendícenos, ayúdanos, guíanos y dirígenos en todo. Todas estas cosas las pedimos dándote las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.